Es para mí un gozo de verdad estar aquí y me siento en familia. Veo que tienen un buen problema aquí, apretaditos en lo que terminan aquello. Yo estoy muy contento. A mí me encantan ese tipo de proyectos porque eso entusiasma mucho a la iglesia. Ver que Dios está obrando de una manera especial. Así que gloria a Dios por eso. Antes de exponer la palabra de Dios específicamente, les suplico que busquen en sus Biblias Génesis 32, versículos 11 y 12, que son el fundamento sobre el cual vamos a edificar la exposición de la palabra de Dios. Y en esta porción de las Escrituras, quien nos está hablando es Jacob. Jacob está orando, de hecho. Y miren cómo él se expresa delante de Dios. Génesis 32, 11 y 12. El tema es la victoria sobre el miedo. La victoria sobre el miedo, ¿ok? Escuchemos a Jacob orando. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mis esposas y a mis hijos. Pero tú me prometiste, ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Vamos a orar. Qué buena palabra, oh Dios. Cuánto podemos aprender de ella, pero la insuficiencia es nuestra. Por lo tanto, ven y ayuda a tu siervo en su inmensa debilidad. Ven, Señor, y háblanos. Ven y guíanos para poder enfrentar la realidad del miedo en nuestra vida. Oh Señor, te lo suplicamos, abre corazones, oídos y que tu palabra llegue con poder según tú has traído a cada uno a escucharla. En el nombre de Jesucristo. Amén. El 26 de mayo es mi cumpleaños y en el año 1989 tuve una experiencia que no puedo olvidar jamás. Yo venía desde Singapur en un entrenamiento para líderes y tomaba un vuelo que venía de Tampa a Miami y luego encontrarme con mi familia en Massachusetts. Pero resulta que en el vuelo de American Airlines, el Boeing 727, íbamos 157 pasajeros y de repente un pasajero se levantó para secuestrar el avión con una bomba, quería llevarlo a Cuba. Duramos casi una hora sobre el aeropuerto de Miami, descendimos y mientras estuvimos ahí abajo fue un terror grande porque no solamente este señor que había escapado de un hospital psiquiátrico decía que iba a volar el avión, sino que también él caminaba en el pasillo del avión diciéndole a un equipo, ya saben lo que tienen que hacer, si no nos llevan vamos a explotar el avión. Lo decía en español porque era cubano. Resultó para colmos, que en ese avión solamente habían 3 personas que hablaban español. Y adivinen qué, yo era uno de ellos. Por lo tanto, sin yo saberlo, quedé sospechoso de una situación de esa naturaleza. Ahora, lo que eso produjo en mi vida es que me creó cierta tensión cada vez que me montaba en un avión. Y Dios, nuestro Dios tiene un gran sentido del humor. Por lo tanto, Él me dio un trabajo en el que yo tenía que andar volando mucho en avión. Al grado de que mi pasaporte ya está lleno, tengo que cambiarlo aunque no sea vencido. ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible si yo soy un hombre de Dios? Yo confío en la soberanía de Dios, yo descanso en el poder de Dios, yo confío en el Señor. ¿Cómo me da miedo? Además, yo he hecho todos los estudios, he leído todo lo posible para concluir que no hay nada más seguro que transportación aérea. Sin embargo, me da miedo. ¿Por qué? Bueno, porque por causa del pecado, la bendición del miedo se convierte en algo que nos hace daño. Y sin usted darse cuenta, usted comienza a desarrollar un miedo hacia cosas que a veces no tienen sentido. Y ahí están las fobias. La palabra de Dios nos enseña que el miedo puede coexistir con la fe. En otras palabras, el miedo puede ser parte de la experiencia de los hijos de Dios, aún sean verdaderos cristianos, aún confíen en la mano de Dios, aún tengan la bendición y el Espíritu de Dios. Antes de entrar en el desarrollo del tema, permítanme hacer 2 aclaraciones pertinentes. En primer lugar, el miedo es un don de Dios para nosotros. El miedo en sí mismo no es malo, es bueno. De hecho, es algo que Dios nos da para protegernos. Usted va caminando
hacia una zona sumamente oscura y le da miedo. Bueno, eso lo hace Dios, no vaya a ser que haya un hueco grande, hay una zanja que se vaya a ir por ahí. Eso es bueno. Por lo tanto, el miedo en sí mismo no es malo. El problema es que el pecado lo hace así. Los discípulos estaban en medio del mar porque el Señor les dijo, vayan adelante, vayan al otro lado. Y cuando el Señor se acercaba a ellos, Él caminando, ellos lo vieron y dijeron, ¡un fantasma! Ellos inventaron eso, porque nadie le había hablado de fantasma. Pero el miedo produce que a veces uno vea cosas que no son, o uno crea cosas que realmente no existen. El pecado nos ha afectado y ha afectado ese don de Dios. En segundo lugar, la Biblia habla de un miedo o un temor, que es el temor a Dios. Y eso es bueno, porque el principio de la sabiduría es el temor. Y ahí se habla del respeto, el considerar a Dios como tal. Jacob era un hombre de Dios y él experimentó el miedo que es dañino y también ese temor de Dios en su vida. Ahora bien, habiendo dicho estas cosas, primero veamos la realidad del miedo. En segundo lugar, veamos la realidad de la fe que pueden coexistir. Y en tercer lugar, vamos a ver la resolución para enfrentar el miedo y la victoria sobre el miedo. Yo no tengo dudas de que todo el que está aquí a algo le tiene miedo. Hay mujeres que no pueden ver una serpiente ni en televisión. Eso es lo último, porque usted sabe que eso no va a salir de ahí. Pero usted la ve ahí y usted reacciona, ¿verdad? Y otra cosa, yo pensaba una vez, y así se lo decía a mi papá, según uno envejece, tiene menos miedo en la vida. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo he pasado miedos que son para mí sorprendentes. Y a lo mejor le cuento uno más tarde, pero me estoy controlando. Ya le dije uno. La realidad del miedo. Vamos a ver a Jacob. Vean conmigo, como 2 veces en este capítulo 32 de Génesis, él dice que tiene miedo. Miren el versículo 7. Jacob, no estamos hablando de cualquier persona. Él dice, Jacob quedó aterrado con la noticia. ¿Cuál noticia? La noticia de que su hermano Esaú venía con 400 hombres. Entonces separó a los miembros de su casa en 2 grupos y también a los rebaños, a las manadas, en los camellos. Noten ahora mismo en el texto que leímos también, él tuvo miedo. Versículo 11, líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque tengo miedo. ¿Por qué le tenía miedo a su hermano gemelo? Ustedes conocen la historia. Pero mucho tiempo atrás, él le había robado la bendición de la primogenitura. Y el hermano le dijo, te voy a matar. Él, Jacob, era un hombre de la casa, amado por su mamá, porque él ayudaba en la cocina, a picar la cebolla, el sazonar el pollo, todo eso. Y el otro andaba en el monte cazando. Entonces, el papá le dijo a aquel, tráeme un cabrito para comérmelo. Y la mamá lo oyó. Y como ella quería que la bendición viniera sobre Jacob, él se metió rápidamente. Y el hermano, cuando le robaron la bendición, amenazó matarlo. Ustedes recuerdan también que Saúl llegó un día muy hambriento. Y él cambió su primogenitura por un plato de comida. Como un buen dominicano hambriento. Se le importó la primogenitura. Venga, pero miren ahora. Resulta, hermanos, que en ese momento parece que se le olvidó. Y Dios había prometido bendecir a Jacob, pero a la manera de Dios. Dios ha prometido bendecirnos. Tenemos que esperar que sea a su manera, no a la nuestra. Moisés también se apresuró y no fue a la manera de Dios y tuvo que huir. En este caso, Jacob tiene miedo por encontrarse con su hermano. Jacob viene de regreso a su casa y alguien le dice, viene tu hermano Esaú con 400 hombres. Y el recuerdo de él es, él me va a matar. Y 400 hombres, un hombre como este disgustado, me va a matar. Noten cómo lo pone Spurgeon. Con respecto al temor de Jacob, de que probablemente surgió del recuerdo de sus viejos pecados, los viejos pecados, como las viejas llagas, son muy propensos a estallar nuevamente. La sola mención del nombre de Esaú se le vino a la mente el día en que su madre cocinó los 2 buenos cabritos y tomó el vestido de su hermano, se lo puso a Jacob y puso las pieles de los niños sobre él, manos, su cuello, para engañar a su padre con la creencia de que él era su mismo hijo Esaú. Jacob recordó todo eso y sintió que Esaú tenía buenas razones para estar enojado, porque lo había suplantado 2 veces y lo había hecho sumamente mal. En otras palabras, miren, el miedo es una bendición, pero muchas veces el miedo está asociado con algún acto pecaminoso que hayamos cometido nosotros o que se haya cometido contra nosotros. Hay una razón
histórica, muchas veces orgánica, y no siempre, no es que no tenga una razón, pero la realidad del miedo en sí misma puede que sea falsa, puede que sea infundamentada, pero hay algo que lo está produciendo y había que encontrarlo. En el caso de Jacob, aquel pecado, aquello que había hecho contra su hermano. Ahora noten, el miedo se manifiesta de varias maneras. Noten lo que dice Jacob. Noten ustedes, en el versículo 11 otra vez. Dice él, oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. En primer lugar, él no se ha encontrado con Esaú, pero ya él tiene miedo al encuentro. El miedo trae pensamientos irreales sobre el futuro. Recuerdo un día saliendo de mi país, en un avión otra vez, había una hermana que cuando me vio en la sala de espera dijo, pastor, ¿y usted va en este vuelo? Yo le dije, sí. Me dijo, ay, qué bueno, ya yo sé que no se va a caer. Digo, yo no sé en qué ella se basó. El asunto es que ella estaba en primera clase allá y yo atrás. Y cuando ese avión iba despegando con fuerza así para... Ella se volteó y me dijo, se está cayendo. Digo, ¿cómo va a ser si está subiendo? Pero el miedo nos hace inventar y pensar del futuro de una manera negativa. Noten ahora. Te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Él no sabe cómo viene Esaú. Noten, tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mis esposas y a mis hijos. En otras palabras, tengo miedo del futuro, que me va a pasar algo malo. Tengo miedo de que va a matar a mi familia. Tengo miedo del daño que le hará a mi esposa, del daño que le hará a mis hijos, de que me va a rechazar. Tengo miedo de esto, tengo miedo de aquello. Nada de eso era verdad, todo eso estaba en la mente de él. Pero así funciona el miedo. Es una alteración de la mente que produce ansiedad ante un peligro o una posible lesión, ya sea producto de la imaginación o realidad. Pregunto, ¿era posible que Saúl le hiciera todo eso a su hermano, sí o no? Pero era posible que no. También. ¿Y por qué coger la parte mala? ¿Lo ven? Es posible que pase, claro que sí, pero es posible que no. En conclusión, el miedo, como lo vemos en la Biblia, se manifiesta de muchas formas. Y el de Jacob se manifestó con ansiedad por un futuro irreal y fatal. Él dijo, si Saúl viene, va a destruirnos, por lo tanto voy a dividir el campamento en dos, de manera que ataca a uno y el otro sale huyendo. Pero Dios le había dicho a él que iba a estar con él. Pero el miedo de Jacob se manifestó también con insomnio. Dice el versículo 22, levantándose aquella noche, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Y miren ahora, los tomó y los hizo cruzar el río junto con todo lo que tenía. O sea, esa noche no dejó dormir a nadie. Se llevó a la mujer y la movió para un sitio con los muchachos. Y luego se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta que rayaba el alba. Y el sol salió cuando él había partido de Peniel y cojeaba su cadera. En conclusión, el miedo a veces evita que la gente descanse. Yo tenía un tío, y no le voy a hablar de otra persona, pero tenía un tío que el día antes de él viajar en avión, amanecía sentado en un sillón ahí. Pero Manuel, acuéstese. Para no se me haga tarde. Mentira, era la noche entera despierto por el miedo al avión. El miedo quita el sueño. Hace que las personas no tengan paz en su corazón. Los tienen intranquilos, ansiosos. Eso le pasó a Jacob también. También su miedo se manifestó al pensar que su vida dependía de Esaú y no del Dios en quien él confiaba. Viene Esaú y me va a matar. Mire, a nosotros ni el diablo nos puede quitar la vida sin el permiso de Dios. ¿Recuerdan la historia de Job? Él tuvo que pedirle permiso a Dios y Dios le dijo, ok, toma sus bienes. Después le dijo, claro, si le quitas eso nada más, tócalo a él. Dice, ok, puedes tocarlo, pero no puedes quitarle la vida. Hermanos, miren, dice la Escritura que a los que son de Dios, el maligno no los toca. ¿Es verdad que hay brujería? Claro. ¿Y es verdad que hay santería? Claro. ¿Y es verdad que hay demonios? Claro. Pero también hay un Dios que es más poderoso que el que está en el mundo. Y esa es nuestra confianza. Un siervo de Dios, Warren Wiersbe, dice, anticipándose a una reunión difícil con Esaú, Jacob tomó el enfoque sabio y envió mensajeros para informarle a su hermano que iba a venir. Pero en lugar de comprometer todo el asunto al Señor, lo que lo había protegido de Labán, el suegro,
Jacob adoptó una actitud condescendiente que no era adecuada para el hombre que Dios había elegido para llevar a cabo el pacto abrahámico. Enviar a los mensajeros fue una buena idea, pero llamar a Esaú mi señor y llamarse a sí mismo su sirviente y tratar de impresionar a Esaú con su riqueza era solo evidencia de que Jacob no confiaba en que Dios lo cuidaría. En conclusión, hermanos, nuestra vida depende de Dios. De nada más. Debemos cuidarnos, claro que sí. No debemos tentar a Dios. Por eso cuando el diablo le dijo a Jesús que saltara del pináculo del templo, él le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Debemos respetar las normas. Debemos andar con cuidado y ser prudentes, pero al mismo tiempo confiar en Dios. Por otro lado, no importa cuáles muestras de amor Dios le dio a Jacob, él seguía teniendo miedo. ¿Por qué? Jacob salió de su familia cuando se fue sin nada, al grado tal que la Biblia dice que su almohada era una piedra. Y Dios le había dado esposa, pero no una, no, dos, por si acaso. Y le había dado ganado, le había dado riqueza. Y ahora venía con la bendición de Dios y le dicen, Esaú viene a encontrarte, y se metió en miedo ya. Se olvidó de todo el bien que Dios le había hecho. Se olvidó de que Dios estaba con él, de que Dios le había cambiado el nombre a Israel. Hermanos, cuando olvidamos las misericordias pasadas de Dios, podemos caer en el miedo. Como decía el pastor, yo voy ahora a trabajar en la iglesia a tiempo completo. Y yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque no hay una promesa de salario ni nada. Ahora, yo me he hecho el siguiente análisis. Aunque ustedes me ven de 25 años, yo tengo 65 años cumplido. Ahora miren, si Dios... Yo no creo que yo voy a vivir 65 años más. No me parece. Si Él, no me parece. Si Él me ha mantenido y cuidado por 65 años con fidelidad, lo que me quede, también Él lo hará. Entonces Dios ha sido tan fiel y tan bueno que el miedo no debe llevarnos a la ansiedad, no debe llevarnos a la soledad, a la desesperación, al insomnio y a la desconfianza de Él. Porque Él es fiel. Y su misericordia es para siempre. El miedo produce diferentes efectos. En Adán y Eva, ¿qué hicieron cuando tuvieron miedo? Se escondieron. Oiga, qué estúpido. Oiga, Dios llena todo lugar y ellos tienen un conocimiento perfecto de Dios. Dios viene y se escondieron detrás de un arbusto. Yo imagino que él le dijo a Eva, que quédate agachadita ahí. No te muevas. Y Dios viéndolo. Pero eso es el miedo, que uno cree que se puede esconder de Dios. En segundo lugar, Abraham, por el miedo, expone a su preciosa esposa al adulterio. Por el miedo. Por el miedo, Eliseo se enfrenta a 450 profetas, los degüella a todos, los elimina a todos. Y Jezabel dice allá, lo voy a matar. Y se metió en un miedo tan grande que salió huyendo por una mujer. El miedo hace que uno haga cosas estúpidas. Israel, el pueblo entero, Israel tenía miedo por un hombre llamado Goliat. Hasta que llegó David, a quien ni siquiera le servía la armadura, y de una sola pedra acabó con el miedo. ¿Se dice pedrada aquí? Ah, pues está bien, por si acaso. No, porque a veces uno dice una palabra que no es. David, en un momento, el rey David, estaba huyéndole a Saúl. Y estaba así, y la gente lo vio y dice, ¿pero este es David? Y le dijo, no, no soy yo, y se hizo el loco, y comenzó a botar saliva por la boca. David. Los apóstoles huyeron cuando abandonaron al Señor, y uno hasta desnudo salió huyendo entre el monte. El miedo hace que uno haga cosas que nunca ha pensado. Y Pedro, por miedo, negó a su Salvador 3 veces, a pesar de que se lo habían dicho. Hermanos, tenemos que enfrentar el miedo. Todos somos propensos al miedo. A algo le tenemos miedo y el diablo lo sabe. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar el miedo? Eso se lo digo en breve, pero antes, la realidad de la fe. Para que entendamos que el miedo no quita el que seamos verdaderos cristianos. Jacob tenía fe. Miren el texto otra vez. Dice aquí el versículo que hemos leído. Primero,
Jacob está orando. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Él está pidiendo ayuda a Dios porque él cree en Dios. Él ha conocido el poder de Dios. Él ha conocido la mano de Dios y está orando. Cuando Pablo se convirtió, Dios le dijo a Ananías, mira, él aquí él ora. Lo que significa que la oración es una marca distintiva de un verdadero cristiano. Es la respiración del creyente, como decían los puritanos. Y luego miren, tengo miedo de que venga para atacarme a mí, también a mis esposas. Él está dando un ejemplo de oración, desnudando su alma delante de Dios. Eso está bien. Ahora noten también, tú me prometiste, él está citando la escritura. Él es un hombre de fe que conoce a Dios, que ora a Dios y que cita las escrituras. Él estaba actuando además por fe. Fue Dios que le dijo que se devolviera para allá y él iba para allá. Más adelante en el capítulo 32, Jacob refiere a Dios. Y le dice, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Señor que me dijiste, vuelve a tu tierra, a tu parentela, yo te prosperaré. En otras palabras, él estaba actuando en fe y en obediencia a Dios. Y muchas veces, cuando caminamos en el camino de la fe, haciendo lo que Dios manda que hagamos, ahí a veces nos encontramos con el temor. Y a veces Dios nos despoja de toda, confianza en la carne, para que solamente Él sea nuestra esperanza. Esa es la sabiduría de Dios. Él oró al Dios de Abraham, al Dios Isaac, pero además de eso, su oración tuvo el argumento de la promesa de Dios. Esa es la verdadera fe. Noten algo importante. La fe no es decirle a Dios lo que yo siento o lo que yo quiero y confiar que Él lo hará. Hayan por ahí mucha gente que anda declarando y decretando, y así será. No. La fe se ejercita en la palabra de Dios. Lo que Dios dice, en eso creemos. Por eso, tristemente, viví la experiencia de un amigo. Tenía cáncer. Y recuerdo con mucha pena la esposa que dijo, no, él fue declarado sano en el culto. Hermanos, a los meses se murió de cáncer. Nosotros no tenemos ese poder. Dios es que puede sanar o no sanar. Nosotros tenemos fe en que siempre Él hará lo que es mejor para su gloria y para nuestro bien, porque esa es su promesa en su palabra. Jacob no tenía una fe basada en sus sentimientos o sus deseos, sino una fe basada en lo que Dios había dicho. De manera que nosotros tenemos que tener cuidado. Ahora también tenemos que tener cuidado porque hay una fe ligada a la superstición. Por ejemplo, hay personas que creen en la palabra del Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, en la sala de su casa tienen una Biblia abierta con el Salmo 23. Dice, no, esa es mi protección. Eso no hace nada si no está en su corazón. Entonces, hay una fe ligada a la superstición. Y nuestra cultura muchas veces es supersticiosa. Y usted sale por ahí y dice, ¿usted cree en Dios? Sí, claro que yo creo en Él. Y usted le ha pedido salvación. Todos los días se lo pido. Ya usted sabe que no tiene nada. Porque eso es una sola vez y para siempre. ¿Ven? Pero cree que depende de eso. Entonces, hay una superstición, un desconocimiento ligado a la fe. La verdadera fe se basa en la palabra de Dios. Y esa la vemos cuando este hombre, Jacob, en medio de su miedo, cita la palabra de Dios. Entonces, ahora vamos a ver a la resolución que nos da la victoria sobre el miedo. ¿Cómo enfrentar el miedo? Voy a comenzar con la historia mía, que le dije que no le iba a cortar, pero ya estoy decidido a contársela. Me caen bien. Mi esposa cumplió en septiembre pasado 40 años de casada con su marido. Y en la Florida donde vivimos, todo el mundo un crucero. Digo, vámonos a un crucero. Ustedes saben que uno le gusta imitar a la gente. Ok. Bueno, hermano, resulta que mamá había muerto hace unos años, papá había muerto, y yo no sabía cómo la muerte de ellos me había afectado. La cosa es que nos vamos en el crucero. Me ubican en la habitación, ¿no? Pues está bonita, ahí vemos el barco, usted sabe, una impresión, un barco grandísimo eso. Hermanos, como a eso de las 10:30 nos fuimos a acostar. A las 11:15 yo me desperté asfixiándome, que no podía respirar. Yo,
Así como me vende, te da y todo. ¿Y qué pasó? Me cambié, me puse mi ropa, yo duermo con una máquina, desarmé todo y mi esposa me dice, ¿qué pasó? Dijo, me tengo que ir de aquí, no puedo estar aquí adentro. Una fobia, claustrofobia, nunca me había dado. La cosa es que yo estoy en ese barco en el piso número 7 y yo no sé para dónde coger ni para, pues yo no me ubiqué. Llegué a la recepción y le dije, señores, denme una habitación lo que me cueste ahora con un balcón. Todo está lleno. Digo, mañana me apego entonces y me voy de regreso a mi casa. Me la pusieron difícil. Amanecimos, esa mujer vale mucho. En una mesita así en el restaurante. Ahora, al otro día, después que desayuné sobre todo, comencé a pensar. Digo, ven acá, si yo soy pastor y yo soy consejero, ¿cómo es posible que yo tenga esta situación? No, yo voy a enfrentar esta fobia esta noche. ¿Y qué hacemos? No, nos quedamos. Era la primera de 4 noches. Nos quedamos, hermanos, nos acostamos mi esposa y yo. Esta vez nos acostamos más tarde, por si acaso, más cansados. A las 11 y algo. Hermano, oiga bien, media hora después, otra vez me pasó la cuestión, me cambié de ropa y dice, ¿qué pasó? Digo, no, me voy. Pero me dice, pero el esfuerzo. Digo, está bien, pero me acosté con todo y zapato. Por si acaso, tenía que salir rápido. ¿Qué hice yo para resolver esa fobia en ese barco? Lo que les voy a decir ahora, que tienen que hacer los que tienen miedo. Esto es lo que hay que hacer. Y les doy gracias a Dios porque funcionó bien. Noten bien. Vuelvan al texto conmigo. En el versículo 11, oigan quién está hablando. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mis esposas y a mis hijos. ¿Quién dijo eso? Hablen evangélico, Dios. ¿Quién? Jacob, no tengan miedo, no hay problema. Jacob es el que está hablando. Yo tengo miedo. Me está pasando esta situación. Es el producto de su pensamiento y su imaginación que dice esto. Escúchenlo. Oh Señor, te ruego que me rescates. Él entiende que debe ser rescatado. Ese es él hablando. De la mano de su hermano, él entiende que hay que rescatarlo. Tengo miedo de que venga para atacarme. Eso es él hablando. A mí, también a mis esposas y a mis hijos. ¿Vamos bien? Ahora miren el cambio. Versículo 12. Pero tú me prometiste. ¿Quién está hablando ahora? No, Dios. Él está ahora saliéndole al frente a su pensamiento con la promesa de Dios. Así es que se enfrenta el miedo. No importa lo que usted diga en su mente, a final de cuentas lo que importa es lo que diga Dios. Porque nuestros pensamientos son locos y afectados por el mismo infierno. Y a veces pensamos disparate, que usted no se imagina de dónde le salió ese pensamiento. Lo que nos importa es lo que diga Dios. No lo que a mí se me ocurra. No es lo que me diga el otro, es lo que diga Dios. Ahora miren, yo pienso todo eso, pero tú me prometiste, oiga la diferencia. Tú me prometiste, ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Entonces lo que Jacob tenía que decir, si Dios me ha prometido eso, no importa lo que yo piense, lo que yo sienta y lo que yo tema, es lo que Dios ha prometido, lo que yo tengo que atender. Resulta que un ángel de Dios va donde Manoa y su mujer. Se le presenta a la mujer, le dice, va a tener un hijo. Ese fue los padres de Sansón. Cuando ella va y le explica bien a don Manoa, mira, el ángel me ha dicho esto y esto y esto. ¿Y tú crees que el ángel de Dios? Sí. Pues nos vamos a morir. Nos vamos a morir ya. Porque nadie puede ver a Dios y quedarse vivo. Y esa mujer hace así, se voltea, como todas las mujeres sabias. Pero si nos fuéramos a morir, no nos hubiera revelado esto, porque si nos vamos a morir, entonces yo no llego a parir. Entonces no importa lo que usted piense y lo que usted concluya, lo que importa es lo que dice Dios, lo que Él ha prometido y lo que Él concluye. En tal sentido, ¿cuáles son los que se oponen cuando viene el miedo? Mi pensamiento y la promesa de Dios. El miedo es,
lo que yo pienso y yo lo combato con lo que dice Dios. No es lo que yo piense. ¿Qué hice yo en ese crucero esa noche? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Jehová es mi guardador, Jehová es mi sombra, mi mano derecha. Hermano, y ahí me dormía como un niño. A la hora me despertaba otra vez, porque el miedo era grande. ¿Qué hacía yo? Y Él estará conmigo, alzaré los ojos a mis montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y ahí estaba yo durmiendo. 2 horas después, y Él está contigo, yo no te dejaré ni te desampararé. Hermano, y ahí me dormí las siguientes 3 noches. Ahora, no quiero ir a crucero por ahora otra vez, por si acaso, para que nadie me lo vaya a regalar. Pero si tengo que ir, voy a una de habitación de balcón. Porque ya yo sé que no puedo estar trancado ahí. La cosa es, hermanos, que lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, admitamos nuestro miedo delante de Dios y delante de los hombres. No lo va a hacer menos, decir, no, yo le tengo miedo a la cucaracha. Está bien. Lo que sea, yo le tengo miedo a la oscuridad. Y eso no es nada. Si un hombre de la altura de Jacob tuvo miedo, David tuvo miedo, Abraham tuvo miedo, nosotros también. Yo quiero hacerles una pregunta, tengan cuidado. Cuando Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo... ¿Qué ustedes creen que él sentía? No quería, por el tormento. O sea, si ese fue nuestro Salvador, admita su miedo. Cuando lo admite, podrá enfrentarlo más fácilmente con la palabra de Dios y la promesa de Dios que corresponde. Además de admitir su miedo, busque en su corazón y eleve delante de Dios aquello que tiene pesado. Busqué al Señor, dice el salmista en el Salmo 34:4, y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Dios oye y Él quiere que nosotros confiemos en Él y dependamos más de Él. Y el miedo es una buena oportunidad para poder decir, no tengo fuerzas, no tengo capacidad, no puedo, pero he aquí, oh Dios, en ti está mi confianza. Ayúdame, Señor. Hermanos, esa es la manera de enfrentar el miedo, trayendo la promesa y la palabra de Dios. Oye ahora, frena los pensamientos temerosos que no son verdad. Frénalo. Nosotros tenemos la palabra de Dios que dice, todo lo bueno, todo lo honesto, si hay virtud alguna, si hay no digno de alabanza, en eso pensad. Nosotros sufrimos porque pensamos muchas cosas que no son verdad y que nunca serán verdad, pero están aquí en la mente. En segundo lugar, aplica la palabra de Dios específica para eso que temes. Y repítete a ti mismo lo que el Señor te ha dicho. Déjenme decir una cosa que quizá lo encuentran raro. Decían antes que los locos son los que hablan solo. ¿Ustedes han oído hablar? El loco habla solo. No, todo el mundo es loco. Todo el mundo habla solo. Lo que pasa es que usted no se da cuenta. A veces usted habla con usted mismo. Usted se levanta y se ve en el espejo y dice, uy, qué feo estoy yo hoy. El mismo espejo, la misma cara. Pero se siente así. Otra vez se ve y dice, oye, me veo muy bien. Es usted hablándose. Un día usted ve, oye, me ha ido mal. Yo sí he sufrido en esta vida. Uno se vive hablando. Entonces, háblese la promesa y la palabra de Dios para usted. Y eso lo va a ayudar a tener confianza en su Dios. Repítete a ti mismo lo que el Señor ha hecho en tu pasado. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él esperó mi corazón. Fui ayudado y se gozó mi corazón. Con mi canción le alabaré. Y hay una cosa, debemos resolver. No importa lo que me venga en el futuro, Dios estará conmigo. Y Él ha dicho, yo no te dejaré y yo no te desampararé. No importa lo que nos venga, la promesa es clara. Aunque ande en el camino, el valle de sombra de muerte, no tengo mal, Él está conmigo. El Señor es mi luz, mi salvación. ¿A quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda muy presente en problemas. Por lo tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Salmo 46. Isaías 12:2. He aquí, Dios es mi ayudador, mi salvación. Confiaré y no tendré miedo, porque el Señor Dios es mi fortaleza y mi canción, y Él se ha convertido en mi salvación. Isaías 41:10 y 13. No temas, porque yo estoy contigo. No te desanimes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra justa. No temas, yo soy quien te ayuda. Hermanos, no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora bien,
Cuando Jacob luchó con el ángel, sucedió algo extraño. Dice la escritura que Jacob venció a Dios. ¿Cómo es eso si Dios es invencible? ¿Cómo es eso? En mi casa yo tengo 2 hijos varones. Y cuando eran más pequeños, hacíamos juegos de batalla, de pelea. Yo les enseñaba taekwondo y ellos venían. Y a veces yo dejaba que ellos me dieran, ¡ay! Caí herido. Y ellos estaban felices. Vencía a papi. Ok, Dios es invencible. Pero es aquí lo que está pasando. Dios le puso una resistencia y él siguió orando y Dios le puso resistencia, siguió orando y finalmente Dios le quitó la resistencia y en ese sentido se dice venció a Dios. Porque Dios lo bendijo, pero él se quedó cojeando. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios lo dejó cojeando? Mientras él viviera, estaría recordando ese momento de que él desde el principio había sido un hombre astuto. Quería la primogenitura, vio al hermano hambriento, le dijo, te la doy por un plato de frijoles. Sí, y él, me imagino que Jacob diría, oh, mira qué bien me fue, yo soy un hombre inteligente. Después viene la mamá y le dice, ven, sustituye a tu hermano. Así lo hizo. Después se va donde el suegro y le hace un cruce de las ovejas por aquí. Y el hombre que llegó sin nada, con una mano adelante y otra atrás, sale con ganados y riqueza. Entonces él debía tener un alto concepto de sí mismo. Y Dios lo bendijo y lo dejó cojeando para que te acuerdes que sin mí es cojeando que vas a andar. Ok, ¿qué significa eso para nosotros? Oh, que Dios ha creado situaciones de nuestra vida que nos dan miedo para que veamos nuestra debilidad y sepamos huir a su bendita presencia pidiéndole ayuda. Dios te ha hecho pasar por situaciones sumamente difíciles que te humillan, que te mantienen abajo, para que la gloria siempre sea de Él y para que tú no puedas decir otra cosa sino exaltado sea su nombre, bendito sea Él por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos hace eso y nos expone y nos lleva a situaciones donde nosotros tengamos que decir, Señor, yo no puedo, no tengo fuerzas. Y entonces su poder se perfecciona en la debilidad. Aleluya, aleluya, aleluya. Por otro lado, cada vez que Dios nos hace pasar por una experiencia como esa, Él comienza de nuevo con nosotros. Dios le dio un nuevo nombre a Jacob ahí y le puso Israel. De su plantador, ahora le pone el nombre de Israel. Jehová, el Señor es tu fuerza. ¿Y saben qué, hermanos? Cada vez que salimos de una de estas, somos más fuertes por la gracia de Dios. Yo nunca me imaginé que un crucero que tanto la gente disfruta sería un tormento para mí. Pero eso me enseñó una gran lección. El pastor, consejero, tantos años en el ministerio. Y miren, un crucero se volvió loco. Gloria a Dios. Yo no soy más que nadie. Pero el Señor es mi fortaleza. Y Él me enseñó en ese momento a depender más de Él. De manera que cuando alguien viene donde mí y dice, pastor, yo le tengo miedo a la oscuridad, yo sé lo que me está hablando. Y yo le puedo decir cómo yo salí de ahí. Dios nos ayude a tomar nuestro miedo y nuestra confianza para hacer bendición para otros. Termino con una historia para aquellos que no conocen a Cristo. Aaron Faze, el 14 de febrero del 2018, era el coach de deportes en la escuela secundaria de Parkland. Ahí llegó un pistolero y comenzó a matar a los estudiantes. Y Aaron Faze se colocó entre el asesino enfermo y los niños que estaban en peligro. Y él dio su vida para proteger a esos niños y el pistolero fue atrapado. Él murió y todos sus estudiantes fueron salvos. Déjame decirte algo. Si tú estás en tu pecado, la ira de Dios te va a alcanzar. Pero Jesucristo se ha puesto enfrente para salvarte si confías en Él. Abraza a Cristo ahora por la fe. Pero si tú lo desprecias, tu pecado ante el juicio de Dios, tú tienes que tener miedo a morir. Tú tienes que tener miedo a todo si Cristo no está contigo. Porque tú no tienes a Dios. Pero si no tienes a Cristo, arrepiéntete. Y deja que el Espíritu de Dios more en ti y no temas a nada.
Descansa en Dios. Él será entonces tu protector. Él será tu amparo y tu fortaleza. Descansa en Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias porque tú has sido bueno.